Good morning, students. Hello again, everybody, and welcome to our new class. Today, October 11th, from 2021. Well, today we're going to talk about the doubts that it could be raising from the activities at the final of the period in this semester. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de hoy, del día 11 de octubre de 2021. Y hoy vamos a tocar el tema de algunas dudas que pudieran surgir respecto a las actividades del taller del tercer corte y algunas dudas que pudieran tener ustedes, no sé, en el examen o algo por el estilo. Entonces, Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para entregar el examen? Hasta mañana. Ah, ya. Me parece que yo dije que era hasta el 12, me parece. De todas maneras, déjame revisar. Déjame revisar un momentico si yo lo dije acá en el WhatsApp. Third period y vamos a ver, until tomorrow is the deadline. El enlace, no me preguntaron. Bueno, es hasta, si lo pueden terminar mañana, mejor todavía, porque así yo lo puedo revisar más rápido. Y el examen, la verdad, no es tan complicado, ¿no? Como para dejarlo así. Y recuerden que el taller también era hasta el día 12, que yo lo dejé. Déjame ver un momentico, vamos a revisar aquí un momento. We're going to be aware of the deadline. O sea, vamos a estar, vamos a actualizarnos con esto del deadline del workshop. Sí. Entonces creo que era aquí. Sí. Era aquí, entonces vamos a poner el chat por aquí, vamos a poner el chat por acá, los participantes, todo. Y vamos aquí a compartir pantalla. A ver, están viendo ahí, ¿no? Bueno, aquí teníamos el taller que decía que el plazo era hasta mañana, precisamente. No sé si lo puse. No, este es el workshop, You Say Learn. Precisamente hasta mañana es el plazo del taller, ¿no? No, este es el... no, discúlpenme. Es que yo iba a hacer el examen por acá, pero ya no me daba mucho tiempo. Es que yo no tenía en banco las preguntas y realmente era un poco complicado. Entonces decidí enviárselos porque la verdad era más fácil hacerlo así. Yo no tenía banco de preguntas ni nada. Hubiera tomado mucho más tiempo hacer el examen. Igual usted dijo que se lo enviáramos al correo, ¿no? Claro, sí. Igual que la otra vez me lo envían al correo. Y así por lo menos, porque también ese es el problema, que esto hay que eliminarlo.
También el problema es ese, que realmente se complica, y la cosa es que ustedes me manden las actividades, yo las puedo revisar lo más rápido posible para que ustedes puedan tener la nota. Borrar semana dice aquí, pero no sé. Déjame buscar la semana. A ver si se borra. Ay, ¿qué pasó aquí? Espera. Déjame ver un momentico, porque es que me parece que estoy trocado aquí. Esto del examen. No aparece el foro aquí. ¿Ves qué pasó ahí? Borré el foro. No con verlo a poner. Qué problema. Un momentico, déjenme ver aquí qué está pasando. Lo que había que borrar era esta actividad. Un momentico aquí, muchachos, que borré el foro sin querer, pero de todas maneras lo que tengo que hacer es borrar la semana del examen. Ahora yo les vuelvo a montar el foro un momentito. Oiga, qué problema. Imagínate tú, se perdió todo lo que había. Yo iba a revisar el foro y se perdió todo lo que había. Wow. De todas maneras, bueno, después en un momentico yo les monto el foro nuevamente para ver las actividades, para ver que ustedes vuelvan a subir esas actividades. Oiga, qué problema. Wow. Y aquí no se puede ver nada. Déjame ver, bueno, déjame. Ay, 21 al 27 de septiembre. Estamos ya en. Claro, que tú lo estás haciendo fuera de la semana. Pues estamos a 11 esta semana. Wow. De esta manera voy a compartir. Muchachos, ahora cuando yo termine, no se desesperen, que ahora cuando yo termine, vuelvo a montar el foro porque es que lo borré. Yo pensaba revisarlo y en el lío de la edición del examen ese famoso, lo borré. Bueno, entonces, ¿cómo les ha ido en las actividades del taller del foro, muchachos? ¿Alguna duda, algún problema para yo explicarles? Profe, muy buen día. Sí, buenos días. Una pregunta, ¿usted cuándo vuelve a subir eso? Lo que pasa es que yo este fin de semana por eso lo subí a la plataforma, porque yo tengo que salir hoy en la noche fuera de la ciudad y no sé entonces cuándo vuelvo a subir la actividad. No, yo subo el foro ahora mismo que termine la clase, después de las 10. Entonces, ¿ustedes tienen alguna duda o algo? Lo tengo que subir rápido porque el problema es que yo sé que ustedes están entregando actividades en el foro y entonces yo tengo que, incluso ahora yo no sé quiénes estaban ahí porque no los revisé. Ahora cuando entré iba a revisar y resulta que me puse a editar y borré. Entonces les pido comprensión. Vamos a darle, era hasta el 12, pero yo lo voy a dar hasta el 13. Vamos a darle un día más por si acaso
los que hayan subido las actividades, que las vuelvan a subir al foro cuando yo lo habilite nuevamente. Y si ustedes tienen, no sé, si tienen alguna duda, el examen, me parece que el examen no tiene problema, el examen es bastante comprensible. Vamos a abrirlo un momentico acá. Ay, bueno. Hay que seguirnos. Déjame ver aquí el WhatsApp. ¿Dónde está? El examen no creo que tenga. Vamos a abrirlo un momentico y vamos a compartir la edición. Vamos a abrirlo. Bueno, entonces el tercer periodo del examen dice: in the following paragraph, change the simple present tense forms sentences into the present continuous or progressive tense where it be possible, donde sea posible. Entonces, aquí simplemente lo que tienen que cambiar donde usted pueda, que donde hay un presente simple, que lo cambie a presente continuo. Entonces, aquí están las oraciones. Y bueno, ustedes deben de cambiarla al presente continuo. Yo pienso que ahí no hay problema ninguno con eso. En la otra era in the following paragraph, change the simple past tense sentence into the past continuous or progressive where it be possible. Bueno, entonces aquí es cambiar las oraciones que estén en pasado simple en presente, en pasado continuo. Ustedes saben cómo es. Nosotros hicimos algunas prácticas y lo otro del pasado continuo, haga el positivo. Bueno, aquí no tenía que haberle puesto esto, pero bueno, era hacer la forma positiva, negativa, interrogativa del past continuo. Y bueno, aquí había que hacerla, no es difícil tampoco, de estas oraciones. Y ya, ese era el examen, realmente no era mucho más complicado. Porque a ustedes es posible que ya en el segundo, en inglés 2, comiencen a partir de el pasado simple y el pasado continuo. Recuerden que siempre les recuerdo eso para que no vayan a haber errores de que es lo mismo lo continuo y lo progresivo. O sea, puede ser presente progresivo o continuo o pasado progresivo o continuo. ¿Está bien? Para que no haya equivocaciones, ¿no? Que es una nueva forma gramatical, no, que el profesor no le explicó, no. El pasado progresivo es lo mismo que el presente, que el pasado continuo, y el presente progresivo es lo mismo que el pasado continuo. Y ustedes saben bien que estas dos estructuras gramaticales van a estar, ¿cómo se llama? Conformadas por el verbo to be, ya sea, bueno, en el caso del presente continuo, el verbo to be más el verbo, o sea, la palabra que ejerce la acción, the word who plays the action, en terminación ing. ¿Está bien? Y lo mismo ocurre con el pasado continuo, que es el pasado del verbo to be, más la palabra que ejerce la acción con la terminación ing. Creo que ahí no hay mucha, no debe haber mucha confusión. Miren, yo, la verdad, y discúlpenme ustedes que están, yo voy a compartirles un, yo les voy a compartir una, al menos
un documento. Ah, no, si estaba en documentos. Déjame ver. Yo lo hice el otro día. Autonomía, ¿no? Suficiencia, sociología, grammar. Yo les voy a compartir un documento con más o menos las cosas que ustedes tienen. Una serie de... una serie de cosas que ustedes deben de tener como una guía. Aquí lo único que hice fue poner una guía, ¿no? Entonces, ahora yo les voy a compartir ahí pantalla. Miren, una guía que ustedes deben de tener sobre los objetivos que deben de al menos tener en el aprendizaje del inglés, para que no se confunda. ¿Por qué? Porque de todas maneras, las conditional sentences, el presente perfecto, pero bueno, de todas maneras, sí, digan. Qué pena, no, que entro un poquito tarde porque el internet me está molestando. No hay problema, no hay problema. Sé que, miren, ustedes tienen que tener ya así de automáticamente, tienen que tener el tiempo presente. Bueno, el tiempo presente, empecé por el pasado porque es lo más difícil, o lo más difícil no, el pasado para que se vieran obligados a usar los verbos irregulares, ¿ya? Entonces ustedes tienen que tener por lo menos esta listica de verbos para que se la aprendan. Deben de tener, saber conjugar en pasado las oraciones, decir si yo fui o yo estuve, yo hice, yo tuve, yo no tuve que hacer esto. Bueno, entonces, I went to the hospital, I didn't go to the hospital. Esto independientemente del examen. She saw the play, she didn't see the play. Ella vio la obra, ella no la vio. O sea, que tengan las partes, ¿cómo se dice? Lo afirmativo en el pasado, ¿no? Miren que aquí siempre se va a usar el verbo auxiliar do en pasado, did, en este caso que es did not. Entonces, bueno, algunas formas de pasado, del tiempo pasado, de los verbos irregulares, para que ustedes las tengan: break, broke, bring, brought, buy, bought. Ahí no salen todos los verbos, no salen los verbos en pasado participio, pero bueno, al menos en pasado que se lo aprenden. Break, broke, bring, brought, buy, bought, come, came, got, caught, do, did, drive, drove, fall, fell, get, got, give, gave, go, went, grow, grew, have, had, hear, heard, heard, leave, left, lose, lost, made, meet, met, put, run, say, said, see, saw, sell, sold, send, sent, take, took, tell, told, think, thought. Ahí faltan dos verbos muy importantes, que es uno que ustedes usan mucho, write, escribir, write, wrote, y el otro verbo, ¿cuál era el otro verbo? Bueno, hay otro verbo por ahí, que no me recuerdo ahora, era think, thought. Uno era write, wrote, y read, leer, una cosa que ustedes hacen mucho, que están muy vinculados. O sea, read se escribe las tres veces igual, pero es read, ¿ya? Y entonces aquí nos dice regular verb, que son los terminados en D, y cómo se dice su forma en pasado, y los irregular verb, en este caso go, went, go. Go, went, didn't go, ya, porque no se está hablando del pasado participio. Ahora aquí hay unos ejercicios que ustedes pueden hacerlo. El documento ahora se los paso al Wi-Fi, creo que mira el Wi-Fi, WhatsApp.
En algún momento, yo no sé si alguno de estos ejercicios lo hicimos. Past tense, yes, no question. Did you call an ambulance? ¿Llamaste a una ambulancia? Did he call an ambulance? Did she call an ambulance? O sea, esta formita está muy bien detalladas. Lo único que ustedes se las tienen que aprender, las tienen que memorizar. Es lo único que hace falta, las memorizar. Ahora, aquí tenemos past tense, regular verb, affirmative statements. O sea, los verbos regulares, oraciones afirmativas. I liked it a lot. O sea, me gustó mucho. I enjoyed the party. O I wanted a new car. Y miren cómo son las terminaciones. Por ejemplo, like es gustarnos. Si lo vas a decir en pasado, como termina en una D, termina en T. Light. O sea, yo diría I liked it a lot. ¿Ya? She enjoyed the party. He enjoyed the party. We enjoyed the party. They wanted a new car. Como ustedes quieran. Miren aquí los pronombres, los pueden conjugar. Ahora, la base forma del verbo y el past tense. O sea, like, liked. En este caso, work, worked. También termina en T. Enjoyed, bueno, como vieron arriba, enjoyed. Termina en T. Y studied, termina en D igual. O sea, eso siempre ustedes tienen que tenerlo en cuenta a la hora de pronunciar estas palabras en pasado, ¿no? En el caso de work, tú puedes decir I worked the last week. Yo trabajé la semana pasada. Y esa T al final para que se sepa que está indicando que es el pasado. Y lo otro que tenemos es past tense, regular verb, negative statements. O sea, los verbos regulares en tiempo pasado, oraciones negativas. Y siempre va a estar con el didn't. O sea, va a estar el verbo no sufre cambio. Lo único que hay que ponerle el auxiliar de pasado, did not, que en este caso si se contrae quiere decir, es lo mismo que decir didn't. Entonces, I didn't like it at all. He didn't work on Saturday. We didn't stay home. ¿Está bien? Y entonces, bueno, ahí tienen esos ejemplos. Entonces, bueno, aquí tienen unos ejercicios. Dave Bishop is a college student. It's Monday morning and friend asked him about his weekend. Complete the conversation, use the information in the box. Bueno, completa la información, la conversación, usa la información en el box, ¿no? Y aquí nos dice que Steve works in a supermarket on Saturdays and Sunday. He always stays home and studies on Friday night. On Saturday nights, he usually sees his friend Anne. Entonces, bueno, ahí ustedes tienen aquí, bueno, how was your weekend, Steve? Hay que completar el diálogo, ¿no? Oh, not very exciting. I worked on Saturday and Sunday. Entonces, esto se los dejo. Ustedes, bueno, realizan los ejercicios como un taller, pero se los dejo para que ustedes, no como nada obligado, esto no es ningún taller ni nada, sino simplemente que son cosas que ustedes ya deben de tener ya memorizadas en inglés, simplemente. Se los dejo para que después puedan seguir al segundo a inglés 2, ¿ya? Para que ustedes, si no saben estos ejercicios, bueno, pónganse a hacerlo, practíquenlo, memoricen las cosas para que se diga que desde que ustedes están en el nivel apropiado según el inglés que están dando. Aquí nos dice, make 2 statements about the picture. Use the information under the pictures and the verbs or phrases in parentheses. Entonces, el primer ejemplo nos pone, here's the Mendes family. Families TV, guide for last night. Y entonces el verbo usar es watch. Entonces, aquí hay que decir, o sea, hay que poner, they watched the news and the movies. They didn't watch the baseball game. Entonces, ¿qué decir? Hay que usar una oración en tiempo pasado afirmativa y una negativa en tiempo pasado. Entonces, bueno, a partir de ahí, ya ustedes saben que para decir en pasado tienen que decir they didn't. Esto no tiene nada que ver con el examen, muchachos. Esto es para que ustedes practiquen, para que ya los dejo con esto, para que ustedes practiquen.
Y lo otro, por ejemplo, aquí, hay dos acciones que se pueden hacer. O sea, uno se puede referir a dos acciones en el pasado. Por ejemplo, yo digo en presente, no, discúlpenme. Discúlpenme. Hay dos acciones que yo puedo describir en el presente, por ejemplo, y pueden estar, ¿cómo se llama? Pueden estar determinadas por estas preposiciones de tiempo que hay aquí, que es when, before and after, ¿ya? O sea, cuando, antes y después. O sea, y dice ahí, I read the newspaper when I get home from work. Yo leo el periódico cuando yo llego del trabajo. O sea, son dos acciones que suceden, pueden suceder en el presente, y yo tengo que usar la preposición, ¿no? Ahora, they always have coffee before they go to work. O sea, ellos toman café antes de ir al trabajo. Miren que en español suena igual, no hay problema ninguno con los tiempos. She washes the dishes after she finishes dinner. O sea, ella lava los platos después de que ella finaliza la comida. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, aquí dice, Sue does the same things every day after work, fill in the blanks using the information in the picture. Entonces dice que Sue hace lo mismo, las mismas cosas cada día o todos los días después del trabajo. Llene los espacios en blanco usando la información en las, ¿cómo se llama? En las imágenes. Entonces, simplemente aquí lo que hay que completar, after she finishes work, entonces hay que ver qué ella hace. Entonces, before she cooks dinner, antes de cocinar la comida, hay que ver qué ella hace, lo de la lámina 2. Y she listens to music when, cuando ella está fregando, ella oye música. Entonces, ¿qué pasa? Que como son dos acciones en el presente y estamos hablando de una tercera persona, entonces recuerden que los verbos deben de ir con ese al final. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, she finishes work. Before she cooks dinner. O she listens to music when she washes the dishes, en este caso. ¿Ya? Y now tell, ahora, precisamente, miren aquí cómo es la situación, que nos ponen una acción para ya referirme al pasado. Now tell what Sue did yesterday after work. ¿Ya? Entonces Sue played tennis after she finished, played tennis after she finished work. O sea, ella jugó tenis después de jugar, después de ¿cómo se llama? Después de que finalizó el trabajo. Y entonces después vamos a referirnos a la otra. Ahí ustedes pueden hacerlo, pero ya tienen que decir qué ella hizo después, o sea, qué ella hizo ayer. En este caso, aquí está en el presente y aquí lo único que lo pasamos al pasado. Si son verbos irregulares, bueno, el pasado es EGD. Y si son verbos si son verbos regulares, el pasado termina con ED. Si son verbos irregulares, el pasado cambia el verbo. Para eso, precisamente, allá tenemos arriba, que hace así, les di la lista de verbos, la pequeña lista de verbos, la breve lista de verbos. Lo voy a dar uno más amplio. Entonces aquí tenemos otra cosa. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. Ya esto es la voz pasiva. Se los voy a dejar de todas maneras para que vayan. En algún momento creo que en clase tratamos la voz pasiva. Me gustaría que ustedes vieran la voz pasiva, pero con los verbos to be. ¿Ya? Miren aquí. Por ejemplo, is, are, el verbo to be en presente, y was, were. ¿Ya? Se recuerdan que yo le había dicho, no sé, una oración que decía, Juan construye casa, Juan builds a house. Y entonces que cuando yo decía several house, are built by Juan, ¿no? Entonces, eso fue creo que al principio, en el primer corte, que yo le decía algo de eso. Lo que pasa es que como todo cambió, se está reestructurando esto. Yo no sé si en el segundo corte ustedes estamos reestructurando los contenidos, a lo mejor puedan ver. Para mí personalmente me interesa que esto ustedes lo vean, por lo menos con el verbo to be, la voz pasiva. Pero la voz pasiva existe para todos los tiempos gramaticales.
pero con el verbo to be sí me gusta que ustedes lo vean, porque por ejemplo, cuando ustedes están, when you are talking about your life, ¿no? Cuando ustedes están hablando de su vida, hay muchos, there's a lot of sentences that we can make in a passive voice. O sea, hay muchas oraciones que se pueden hacer en voz pasiva. Por ejemplo, usted dice, my name is fulano de tal, I'm from Buenaventura, I was born. Ya, cuando tú dices la fecha de tu nacimiento, yo fui nacido de no sé cuánto de julio digamos del 80 o del 90, porque ya ustedes son la generación del 90, del 93 o del 90, digamos 97, ¿no? Entonces uno dice, yo fui nacido, ya eso es un término en voz pasiva. Quiero que ustedes se den cuenta de eso. Y de que uno muchas veces usa la voz pasiva, a veces inconscientemente, pero la usa. Por ejemplo, when I was a child, my parents, when I was a child, I was taken to the school by my parents. O sea, cuando yo era niño, yo era llevado a la escuela por mis padres. O sea, cuando yo era niño, yo fui, mejor dicho, I was taken to the school by my parents. Yo fui llevado a la escuela por mis padres. Ya, eso es una voz pasiva. Fui llevado. Tú puedes decir en activo, mis padres me llevaban a la escuela. My parents took me to the school, ¿no? O my parents left me a ride to the school. O sea, o sí, o left me to the school by car. Imagínate tú cuántas formas de decirlo hay. Sin embargo, or I was taken to my I was taken to the school by car by my parents. O sea, yo fui llevado a la escuela por mis padres en carro, por ejemplo, puede decir eso. O ¿qué más puede decir? I was taken to the school by the bus. O sea, yo era llevado a la escuela por la buseta o el bus. Yo cogía. O sea, hay muchas formas de explicar la voz pasiva. Nosotros últimamente estuvimos discutiendo lo de los temas en las reuniones de profesor y eso, y yo dije, a mí me pareció, ellos no lo asumieron así, pero a mí me pareció que era bueno que ustedes al menos vieran la voz pasiva en inglés 1, en inglés 2, que la vieran, pero con los verbos to be. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hablar de ciertos aspectos de su vida, uno debe usar la voz pasiva, y cuando usted va a ver el recuento de una persona en pasado, debe de usarse la voz pasiva. Y que al menos cada tiempo gramatical, por ejemplo, ahí lo están viendo, el presente tiene voz pasiva. Por ejemplo, aquí lo dice, factory workers make most clothing. O sea, los trabajadores de factoría hacen la mayoría de la ropa. Entonces, miren aquí cómo es. Most clothing is made by factory working. La mayoría de la ropa es hecha por los trabajadores de factoría. Ahora aquí dice, travel agents, miren cómo es la cosa, travel agents, y está en plural, sell airline tickets. O sea, travel agents sell airline tickets. Los agentes de viaje venden, ¿cómo se llama? Tiquetes aéreos. Un momentico que un momentito. Hey.
Miren aquí, estimados estudiantes, entonces les estaba diciendo en la segunda oración, y discúlpenme que interrumpí la clase, les estaba diciendo que, por ejemplo, travel agents sell airline tickets, o sea, los agentes de viajes venden tiquetes aéreos. Entonces, miren lo que pasa aquí. Airline tickets, ¿no? Pero está en plural. Como es más de uno, are sold by travel agents o travel agents, como quieran decirlo, travel agents. O sea, los tiquetes aéreos son vendidos, como es más de uno, son vendidos por los agentes de viaje. Era lo mismo cuando yo le decía a ustedes que Juan construyó una casa, mejor dicho, Juan construye una casa y de que varias casas son construidas por Juan, ¿no? O sea, Juan builds a house, pero bueno, en ese caso construye una casa, pero Juan builds several houses and several houses are built by Juan. ¿Por qué? Porque es más de una casa, está en plural, el objeto, en este caso. ¿Y qué pasa con el objeto en la voz pasiva? Simplemente el objeto es el elemento sobre el que se ejerce la acción, ¿ya? Aquí está el verbo y miren el objeto aquí, ¿no? Object. Entonces, sobre este se ejerce la acción. ¿Qué es lo que hace el travel agent sobre los tiquetes aéreos? Vender una acción, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen los factory workers sobre la mayoría de la ropa, que es el object? Hacen confeccionarlo, ¿no? Hacerlo, como ustedes quieran decir. Entonces, miren lo que pasa aquí. En la voz pasiva, estos que son objetos aquí, pasan aquí como subjects. O sea, se convierten en sujetos, ¿ya? Miren lo que pasa. Most clothing, airline tickets,